Hola, mi nombre es Nelson Maliach, soy escritor, dramaturgo. Me invitaron los chicos de Plástico Cruel acá en la radio La Trinchera para hablar sobre la novela A Ningún Lugar, sobre literatura, sobre lenguaje, teatro y otras yerbas. Bueno, bienvenidos a Plástico Cruel. Vuelven nuestras queridas entrevistas presenciales, en esta ocasión de local, en nuestro querido estudio de Radio Trinchera en la comunidad ferroviaria, Tolosa, La Plata, y con el placer de entrevistar a Nelson Maliach. ¿Lo dije mal? No, Maliach. Lo dijiste como te dije que lo dijeras. Perfecto, lo dije muy bien. Que nació en el 68 en la ciudad de La Plata, autor platense. Volvemos con un autor platense, lo hemos tenido a Juan Fernández Marauda. Dramaturgo, narrador, director de teatro. Y en este caso llegamos a él por Ediciones Bonaerense. Nelson, con A Ningún Lugar, ganó el premio de novela Eve Ward del 2023. Nos acercaron la novela y la verdad que fue una sorpresa tremenda. Y bueno, teníamos muchas ganas de charlar con vos, Nelson. Te damos la bienvenida a Plástico Cruel. Muchas gracias por venir hasta nuestra casa. Gracias a ustedes. Acá estoy a su disposición. Perfecto. Mira, vamos a arrancar un poco. Yo quiero hacer una aclaración. Gracias, porque no la quería hacer yo, pero bueno, si se escuchan como soniditos, picos de fondo, soy yo que tengo hipo desde ayer a la noche. Así que nada, es un pequeño soundtrack de fondo para esta hermosa entrevista. Tiene hipo, no se corta, no se va a estar todo el tiempo. Mientras habla, no, así que por ahí dale. Claro, habla mucho, claro, no parece, cantá de fondo, por favor. Pero bueno, Nelson, contarte no tenemos nada para contarte. Contame. Preguntarte, ¿cómo llegas a la literatura? ¿Cómo es nos gusta mucho a nosotros hablar de los mitos de origen de los escritores, ¿no? Y entonces preguntarte un poco por tu propio mito de origen, ¿cómo llegás a la literatura? Sí, lamento no tener, pero no sé, en la infancia, en mi casa había libros, sí, mi papá era muy lector. Yo creo que llevo por la lectura, básicamente, por esa colección Villiquen de tapas amarillas, la que leímos muchos, sobre todo la gente de mi edad, pero después hubo reediciones, entonces creo que las generaciones también tuvieron vínculo con ese tipo de libros. Y empecé a escribir, no sé, no tengo noción en qué momento. En algún momento se habrá activado esto de la escritura, por ahí una cosa más introspectiva, emocional, poética, si querés. Y ya en la adolescencia empecé a escribir cuentos, y empecé a estudiar letras. Primero estudié agronomía, después estudié letras, y bueno, ya ahí el vínculo fue más evidente, porque también me encontré con gente que escribía. Armamos una revista con Paula Tomasoni, Carolina Bruck, que se llamaba Noctiluca, un solo número. Bueno, por ahí todos publicamos un cuento. Empecé a ganar un concurso, ¿viste? Me presentaba uno en la Universidad de La Plata y lo gané. Después en el de Haroldo Conti en la primera y en la segunda edición. Otro de Delap, y eso fue como un estímulo, ¿no? También, no porque signifique nada el premio, pero bueno, es como algo que te está diciendo, hay una aprobación, si querés, y eso siempre ayuda. Y empecé a dirigir obras de teatro, adaptando libros literarios en principio. Después me desplacé a otro tipo de libros, no solamente literarios, y empecé otro tipo de escritura que tenía que ver con la dramaturgia en principio. Ahí me formé un poco en Buenos Aires, en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde estaba la carrera de dramaturgia, y en talleres con Cartoon, con Susana Torres Molina y con el maestro Monti, que fue un taller de velador, porque aparte era una clínica individual, y ahí era la verdad, ¿no? Porque el resto, viste, los talleres esos colectivos a veces, no sé,
estuve también en eso, si hay algo del maestro. Acá no, éramos 2 personas charlando sobre literatura. Y yo creo que Monti lo que tenía era que él planteaba que para escribir una obra de teatro había que tener un sustrato narrativo importante, entonces no te permitía escribir diálogos, escribías narrativa antes de llegar a la obra en sí. Y bueno, no digo que eso fue un gran estímulo para la escritura narrativa, porque yo a la par seguía escribiendo mientras dirigía obras de teatro, pero siempre estaba como en un lugar secundario. Y a partir del 2009, 2008, 2007, 2008, que escribí una primera novela, ahí empecé a tomar más en serio el tema de la narrativa. Esa novela también ganó un premio, se llamaba en ese momento... ¿Estás bien? Estoy perfecto. ¿No te asustás con todo lo que digo? Me desconcentra. No, Lucho, ¿puede ir? Después le voy a pedir a la producción un vasito de agua cuando pueda, por favor. Pobre, sí. Bueno, había un concurso llamado Letra Sur, que lo ganó la primera edición Gabriel Báñez, con una novela llamada La Cisura de Rolando. Que entre paréntesis, ayer fui a ver... Me voy por las ramas yo igual. Perfecto. Fui a ver la obra de Beatriz Catani Altasek, que se llama Un extranjero, que es sobre la novela de Gabriel Báñez Hitler, que es una novela póstuma que publicó... Yo la había leído en el verano. Es impresionante esa novela. Yo creo que es la mejor novela de la literatura platense, pero de acá a la eternidad. Léanla, aprovecho. Creo que se puede bajar gratuitamente. No sé, habrá una página de la Comuna Ediciones o algo así. Bueno, eso. Y la novela esa después la editó la editorial de la universidad. Tuvo un recorrido, no muy amplio, pero bueno, tuvo un recorrido. Durante la pandemia hice una autoedición de una segunda novela. Viste que estábamos todos muy como al pedo todo el tiempo, y bueno, con un amigo que era diseñador, bueno, salió una segunda novela que la tengo media escondida, porque para mí no está tan buena. Y el año pasado terminé de escribir esta, que no tiene mucho que ver con lo que venía haciendo, porque yo estaba un poco apegado al yo, eso que es medio como una mala palabra, y la primera novela había sido de corte autobiográfico, la segunda también, y esta ya directamente se despega de eso y entra en el campo de la ficción pura, ¿no? Te iba a preguntar, nombraste varios tips que me interesa tocar. El tema de la función de las clínicas literarias, ¿qué valor le das a eso? ¿Qué valor le das al tema del premio? Digo, también a ningún lugar es la novela que ganó un premio. Y en tercer lugar, bueno, ¿cómo convive ese lenguaje del teatro con el de la narrativa? Bueno, es un montón. Hasta mañana. Hasta mañana. Es para que a Lucho se le pase el hipo. Yo de fondo y pando, por si no. Así como un sonidito más, acércate y es como... Es musical la respuesta. La primera era... me distraje. No, el rol de las clínicas literarias. Bueno, eso un poco ya te lo respondí. Yo, en lo personal, descreo un poco de eso. Yo creo que la escritura está muy ligada a la lectura, ¿no? Entonces, que el gran maestro de la escritura o la maestra es la escritura. Sí. No entiendo a alguien que escriba y no lea. Yo, de hecho, me entiendo en principio como lector antes que como escritor, ¿no? Me apasiona leer. Después hay como... Yo entiendo que es difícil hablar de esto en una situación como la que estamos viviendo, porque también es una fuente de trabajo, entonces es complicado, pero bueno, está claro que descreo de los talleres. Algunos me han servido. El de Susana Torres Molina, por ejemplo, era un taller de escritura pleno, porque se escribía en el taller, entonces era pero como un jam le dicen ahora, bueno, sí. Había que salir al ruedo y después leerlo. Duraba como 3 horas el taller y eso a mí me soltó mucho la mano. Aparte se escribía a mano, entonces eso ese me sirvió.
me parece que Susana es una gran maestra y además es sincera con lo que hace, entonces eso está bueno. Pero hay otros talleres donde me parece que hay algo de ahí del estrellato, no sé, esto, de postura. Y yo ya no encajo porque no es mi personalidad. Entonces escapo de esos lugares. Imagino que también a un montón de gente le debe servir esto, ¿no? De tener una devolución inmediata, de poder ir creciendo en el texto. Sobre todo si sos medio vaga, por ahí alguien que te esté... Sí, en tono de disciplina. De disciplina, bueno, a mí no me cuesta corregir, de hecho. Para mí la corrección es como... Está la escritura y disfruto tanto la corrección como la escritura. Entonces, no necesito de esa segunda voz que esté todo el tiempo acá o guiándome. Y bueno, pero esto es personal, cada uno... Yo preguntaría de otra manera. Yo no haría un taller para transmitirle nada a nadie. Entonces no ocuparía ese lugar. De hecho, muchas veces, porque por ejemplo, entiendo que para muchos tengo un sentido crítico, sobre todo en el campo teatral. Entonces, ¿por qué no haces un taller? No, porque no. Yo voy a ver la obra y generalmente escribo. De hecho, hoy en mi cuenta de Instagram hice una devolución de la obra que fui ayer. Cuando no me gusta, no, porque tampoco voy a estar sacrificando gente. Claro, sí. Pero cuando me gusta o me interesa algo, intento acompañar los trabajos de ese lugar. Y me parece que ahí, es decir, no me tenés que pagar para que yo te diga algo sobre tu obra. Voy y lo hago y de buena onda y crecemos todos también. Porque a mí lo que me interesa también es esto, que por ejemplo, el campo teatral, no me voy a meter con el campo de la escritura vinculado con la narrativa y menos con la poesía, pero que el campo teatral crezca en reflexión, que es lo que necesitamos. Entonces, estoy en materia dispuesta para colaborar sin un taller de por medio. Perfecto. La segunda, no me acuerdo. ¿Cómo el rol de los premios? Digo, ¿qué entidad le das? Bueno, yo qué sé. Y todo es como un blef, hasta una edición. Una vez me lo encontré a López Brusa y yo estaba muy compungido, era muy joven y viste, no podía publicar y soy tímido, entonces me cuesta mucho el vínculo con las editoriales. He tenido situaciones un poco desagradables. Ahí hay una relación con el editor a veces compleja, ¿no? Sí. Perdón, aprovecho, te iba a preguntar también por esta cuestión de las clínicas o tu perspectiva. Digo, también cómo te llevas con el rol de editor a la hora, en este caso de esta novela, con el rol del editor. Con el editor. Claro. A ver, en esta novela fue muy bueno porque la editó Joaquín Conde, laburamos súper bien, la verdad que yo la había terminado la novela, no sé, 15 días antes de entregarla. No tuve mucho tiempo de releerla, de corregir más de lo que quería. Entonces, cuando volví a leerla, ya el primer encuentro ya tenía un montón de correcciones. Bueno, y fueron absorbidas de buena manera y las cosas que propuso también. La mirada que él tenía sobre la novela me parecía correcta. En ese sentido fue buenísima, pero a veces ahí estamos hablando de una editorial del Estado, pero a veces se establece una relación de poder con el que elige un libro, que es desagradable. Yo he visto gente copada no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero diciendo y haciendo cosas o hablando de otros libros delante. Yo había entregado una novela y hablaba de otros escritores de una manera muy despectiva. ¿Viste? ¿Desde qué lugar uno se puede parar como editor para... También sos el dueño del negocio, todo lo que quieras, pero bueno, ahí lo que no me gusta es ese desnivel, ¿no?, de poder que hay con nosotros los escritores, que en general somos los que movilizamos una editorial, en definitiva, ¿no? Porque si no tenés un material, ¿a dónde vas? Entonces hay que ser más cuidadoso. Y los premios son un poco un chiste. Hay algo, pero al mismo tiempo yo no sé si hubiera editado esta novela sin el premio. Entonces es una posibilidad, pero es una posibilidad para uno sobre 280 personas que se presentaron.
Entonces también es un bajón, porque, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el resto de las novelas son todas una cagada? Seguramente no. Seguramente el jurado de preselección dejó a novelas alucinantes. Hay como una cuota de suerte, hay una cuota también de que el trabajo esté bien hecho, pero mucho de suerte, porque no es que el jurado lee las 280 novelas. Ni siquiera la preselección y andás a ver ese filtro, digo. No, y ni siquiera el de la preselección, porque yo te doy 30 voz, y bueno, y si a vos no te gusta esta propuesta regional o lo que fuere, o el lenguaje, o lo que sea, quedó afuera por una subjetividad literaria que andás a ver qué le está pasando en la cabeza, o qué le pasaba ese día en que abrió la primera página de la novela y decidió no continuar leyéndola. Entonces, todo muy relativo y no hay que creerse nada, ni un premio, no hay que creerse nada. Lo único que vale es, me parece a mí, el trabajo, el vínculo de los libros con los lectores. Eso es lo interesante. Después el resto, yo qué sé, un chiste, como te decía. Y bueno, la tercera pregunta era ¿cómo convive el teatro, el hecho de escribir teatro y la mano para escribir teatro con la narrativa? Yo te diría que, porque a mí me pasa que yo no escribo teatro a la manera convencional, de una obra escrita que llego al ensayo, al primer ensayo con la obra ya. Sí. Generalmente trabajo con archivos, con fuentes, y hago montaje de fuentes. Entonces, la escritura es una reescritura. Ahora, yo no te diría con la dramaturgia, sí, con la dramaturgia escénica. Como yo dirijo, lo que tengo muy afinado es el tema de la percepción, de la observación, porque como director tenés que estar atento a los detalles corporales ínfimos, ¿no? El movimiento de una mano, cómo miró, y yo creo que eso sí te va configurando, ¿no? Una manera de conectarte con la realidad y de recortarla, que a mí me la dio el teatro, esa capacidad de observación. Y creo que en la escritura la observación es como no sé, la piedra basal, ¿no? Hay algo ahí que, de hecho, este concurso se llama, el que yo gané se llama Eve Ward, y yo creo que justamente es la escritora que ha hecho de la observación un culto, ¿no? Sí. Entonces, teatro me dio eso. También cuando aparece la palabra, como vos, cuando trabajás en teatro, la palabra no puede sonar muy literaria, no sé, hay algo ahí que de lo ampuloso. Yo a veces leo algunos diálogos en narrativa y digo, mejor estaría bueno que los hubiera puesto en estilo indirecto, porque no están buenos los diálogos y está buenísimo lo otro que está escribiendo. Es difícil escuchar una voz y dar cuenta de esa voz y sintetizarla y no querer decir todo, ¿no? Trabajar con la elipsis todo el tiempo. Sí. O sea, hay algo de eso que me parece que también tiene que ver con el teatro. Yo soy muy ahorrativo con el tema de la palabra, no me gusta esta cosa, ¿viste? Ahí, no sé, Perlonger es un capo y me encanta, pero bueno, no es mi estilo. Claro. Hablas esto mencionaste la voz, vamos a ir a eso, pero hablas de cierto control físico dirigiendo teatro, lo que hablabas de observar y de estar encima del movimiento de una mano, que eso te da una óptica general después para la escritura, pero ese control físico, real, tangible, que te da dirigir teatro, ¿cómo se te juega a la hora de la escritura donde estás vos? Y eso es un poco misterioso, porque bueno, ahí tengo que volver a Monti, porque él hablaba de, por ejemplo, en el momento de la escritura, de visualizaciones, que no escribías nada que no llegaras a ver. Entonces él hablaba como, hay un cuento de Hudson que se llama Niño Diablo, que están en una habitación y prenden el fuego y de la oscuridad se empiezan a ver como detalles, ¿no? Él empieza a visualizar ese espacio, pero como
a medida que la luz va avanzando y recorre la descripción. Bueno, Monty planteaba lo mismo, ¿no? Prender un fósforo en una habitación y ver hasta que se te quema el fósforo, pero trabajar sobre lo que uno ve. Yo no creo que ese control, que también es entrecomillado, ¿no?, que pueda tener sobre los cuerpos, puedo guiar esos cuerpos, no sé si controlarlos, porque aparte los actores y las actrices son diablos, no es que yo creo que ahí hay algo de ver, ¿sí? Yo no sé si todo el mundo, ustedes son escritores, vos sí, no sé si vos también, pero a mí me pasa que voy como atrás de la imagen, ¿sí? Entonces, por ahí eso que tengo del teatro, por ahí se me hace más sensible la visualización que tengo adelante. Y si vos pensás en esta novela, es como una cámara que la sigue a la piba por todos lados, ¿viste? Y es que se me escapa, y bueno, y voy aceptando lo que veo, y obviamente que después esa visualización se articula en palabras, y eso es el arte nuestro, ¿no? Poder transferir esa experiencia visual a algo escrito. Claro. Bueno, la articulación de la palabra ya cada uno la hará a su manera, encontrará el tono, el estilo, la voz, pero no. Mira, el otro día vi una entrevista que le hizo un escritor que se llama Soberón, ¿puede ser Soberón? Puede ser. Soy muy malo para los nombres. A Elvira Orfé, que es una escritora que a mí me gusta mucho. Y nunca la había escuchado hablar. Y él insistía, bueno, no había leído toda la obra, malísimo. La fue a entrevistar, que era el único que la agarró a la vieja, y había leído una novela. Lee todo y andaba, y después pedirle Entonces insistía sobre un aire tan dulce, sin tener en cuenta todo lo que ella había hecho antes. Una que cuentista eran tremenda. 2 novelas, los cuentos me gustan menos, pero las novelas me parecen 2 veranos, uno, y un aire tan dulce me parecen como, no sé, hay un trabajo con el idioma, con la experiencia también, porque ella después se da cuenta que son todas cosas que ella vio de chica, ¿no? Que después las transforma en ficción. Sí. Y ella decía, yo le insistía, pero usted cuando escribió, ¿tenía un plan? No, yo escribo, no tengo plan, ¿no? La vieja era como, estaba librada a la escritura desatada. Y eso me encanta, ¿no? No estar controlando la escritura, sino que la escritura sea caprichosa, aunque después vuelva, se acomode, hay algo del capricho de la escritura que uno no domina, que es lo que para mí le da vida al libro. Cuando uno controla tanto, ya tiene mapeado para hacia dónde va, bueno, se nota. Esto que decías vos, cuando se te escapa el personaje y bueno, todo y es tiempo se decisión. Va. Decide ella, no decidís vos. Uh-huh. Después podés meterte y decir, bueno, meterte con eso. Te pongo un a posteriori, pero en el momento de la creación pura, si querés, en el momento en que eso aparece por primera vez en la escritura, es salvaje eso, no hay una explicación. No sé quién puede llegar a explicar cuál es la especificidad de la creación. Para mí, nadie. Y el que la explica, miente. Conozco un par. Pensaba si hay algo también de eso de soltarle la rienda a la idea o al personaje. Si te ocurre también, como dijiste vos, a la hora de hacer teatro con los actores, digo, también hay algo ahí de cuánto límite podés poner vos, cuánto podés marcar y cuánto también podés soltarle la mano y decir, bueno. Sí, está bueno. Mira, hay algunos actores y actrices que son demasiado respetuosos, y a mí eso me molesta un montón. Claro. ¿Viste? A mí me gusta la gente rebelde. Generalmente trabajo con gente muy rebelde y justamente por ahí voy con una idea o algo escrito y enseguida van al papel. No, y yo al revés, lo soltamos porque de observar los demonios que ustedes van a sacar, yo voy a encontrar si esto va o no va, o esto cómo. Estamos trabajando ahora con una novela de una escritora platense que nadie conoce, que se llama María Luisa Carnelli, por ahí la escucharon nombrar. Editó una novela, Edubín, la editorial de la Universidad de Villa María, creo que es. Sí. María Teresa Andrueto, creo que es la que dirige la editorial.
Esa novela es una cosa, es de 1933. Ella estuvo en torno a la revista Contra, fue pareja de Enrique González Tuñón, es una mina re interesante, fue cronista de guerra, se fue a la Guerra Civil Española como cronista, se divorció, se fue a los 20 años de La Plata, pero 20 años vivió acá, por lo cual es platense. Sí. ¿Alguien la conoce? Nadie la conoce. No sé por qué la traigo María Luisa. Eso, porque empezamos, yo hice por primera vez una transcripción, la novela era muy teatral, una transcripción paralela al lenguaje teatral de esa novela. Y terminó siendo una obra de danza. Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los que participamos que se llama Atmósfera Carnelí. Una atmósfera terminó siendo. Entonces la palabra quedó totalmente relegada. Bueno, ¿por qué? Porque se desataron los trabajos, fueron a donde quisieron y eso empezó a tomar vida y vida propia, independientemente de lo que yo había lucubrado en un principio de lo que podía llegar a ser esa novela. Bueno, sí, el teatro tiene esa cosa maravillosa, ¿viste? A mí me encanta por eso dirigir, porque es lo imprevisto, es lo que no podés dominar, no estás tan tranquilo nunca, ni después de estrenar. Entonces, está bueno eso que Además imagino que no debe haber dos funciones iguales. Bueno, no y sí. En intensidades no. Porque cuando ya fijaste el material, lo fijaste. Por ejemplo, esta obra es una obra totalmente coreográfica. Entonces, lo vamos a fijar. Ahora, lo que va a cambiar es la intensidad. A veces está prendido fuego y es una cosa que te arrolla. Y hay veces que te querés ir y dices, no quiero ver esto. Por ahí nadie se da cuenta, ¿no? Para todos eso, no. Pero bueno, nos pasaba cuando hicimos ahí en el cementerio la obra sobre Matías Betti, que fue un poeta de acá de La Plata. Había días que pasaban hasta cosas mágicas, ¿viste? Cuando decían, en un momento Trini entraba y decía, estaba por llover todo el tiempo. Decía, y no llovía porque teníamos un piano. Y ella tenía un texto que decía, llovizna en agosto. ¿Sí? Y empezó a llover. Empezó a llover, iba a decir. Increíble. Bueno, eso salir también yo hace muchos años me escapé de los teatros. Yo trabajo hago intervenciones escénicas en espacios no teatrales, entonces eso te pasa porque salís a la calle, te está cobijado. Si vos vas ahora a hacer esto que estamos haciendo acá, allá en la esquina donde pasan los autos, y van a pasar otras cosas, seguramente. Sí. En las antípodas de eso, por ahí estaba la forma de dirigir de Leonardo Fabio, que Fabio agarraba al actor y decía, vos no tenés que hacer tu papel, vos me tenés que interpretar a mí. Mira, no sabía. Y le daba como cero libertad al actor, inclusive Nievas, que es el que hace Gatica, por ejemplo, cuenta que él en la escena de que está el mono Gatica en el bar, Fabio está acostado bajo la mesa y le dice, tosé ahora, agárrate la cara. Cero libertad, todo. Digo, es todo... Pero que en el teatro también pasa eso. Hay por ejemplo, directores que sostenés, están pegados acá, ¿viste? Yo al revés, para mí, morite en tu vacío y bancátela y del vacío saca algo, porque yo no te voy a ayudar. Después sí, pero en el momento sos vos y lo que podés. Igual Fabio, lo que tiene para mí Fabio es que, no sé, yo cuando vi por primera vez Crónica de un niño solo, yo la vi en el cine de casualidad. Mamita, porque no es solamente la dirección de actores, suponte porque son pibes, yo qué sé. Es la edición y el montaje que el tipo hace. Entonces, ¿dónde está el arte en el cine también? Cada toma es una obra de arte. O sea, no podés, ¿viste? Son cuadros y cuadros, la imagen es muy poderosa. Y además, una película, yo la vi en el Selec de casualidad, hicieron un ciclo y pasaban Crónica de un niño solo. Y claro, la película no tiene sonido ambiente. Una película de bajo presupuesto argentina del 60. Y no tiene sonido ambiente y vos estás ahí y es eso, es imagen potente, se cuenta a través de imágenes potentes la historia, es increíble. Cosa, bueno, pero él tiene una gran sensibilidad para eso, para el montaje y para la edición y para la imagen, básicamente. Entonces eso es un gran poder, y más en el cine, en todos lados, porque en la literatura también la imagen es importante. Si no construís imagen, hay libros, no sé, Sager, no digo El Entenado, pero es como más cerebral, ¿no? Todo se te va armando acá en la cabeza. A mí yo me termino agobiado con una lectura así.
aparece una imagen y ay, gracias. Gracias. Sí. Una. En fin. Pensaba también en esto en relación a la idea y a dejarla ir. Cuando dijiste que era como algo salvaje, digo, hay mucha poda en tu escritura, porque si te pones a escribir, hay mucho de recortar, y por lo menos si querés hablar también para meternos un poco en ningún lugar específicamente. Sí. Yo no me enamoro de lo que escribí nunca, me da lo mismo. En eso soy como medio capitalista, ¿viste? Lo que no sirve lo arrojo al tacho de basura y horrible, ¿no? Pero sí, nunca creo que eso es indispensable. Puede haber alguna, obvio que pero si alguien te dice, che, fíjate, o el editor mismo, fíjate esto, y lo ves, y si lo ves, no hay nada que pueda herir el ego, me parece, en ese punto. Al menos a mí no me pasa, y soy bastante desapegado, y escucho al otro. Entonces, creo que uno escribe y deja de ver en algún punto. ¿No les pasa que estás tan adentro que ya es muy difícil de poder separarte para tener una mirada? Cuando lees lo del otro enseguida lo identificás, pero en lo propio no. No, para mí el hachazo es como parte del trabajo este. Sí. Hablamos de la voz hace un ratito y pensaba en esto que decía Piglia, de que la literatura es el tipo de voz de alguien, que a mí me gusta esa idea, y lo primero que te sacude a ningún lugar en tu novela es ese tipo de voz, ¿no? Está marcadísimo un tipo de voz de alguien. Digo, ¿cómo apareció el tono? La historia, si se quiere, pero también el tono. Bueno, eso es una pregunta que me gusta responder, porque a mí primero te voy a hablar lo que me pasa a mí como lector, ¿sí? Hay libros que yo digo, no, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo consiguió esa voz? ¿Cómo consiguió esa síntesis? No sé, ese Juaz de Sara Gallardo. Y más cerca de la novela, Luis Franco, con Biografías Animales, que es un escritor catamarqueño que vos... este conocimiento es, por un lado, ancestral, por otro lado, de muy difícil acceso. No es que en un libro lo vas a encontrar. Entonces ahí entra lo que llamaríamos experiencia, ¿no? Conti, cuando escribió Sudeste, dice, yo pude escribir Sudeste porque vivía en el Delta, y porque escuchaba, y porque miraba, y porque estaba atento al menor detalle de ese lugar y de los recorridos posibles, etcétera, etcétera. Bueno, esta novela transcurre en los cerros andinos, pero tiene, digamos, no hay una especificación del espacio, ni siquiera ni del tiempo, pero sí tiene que ver con mi experiencia en Catamarca. Yo hace 20 años que estoy un poco acá y allá, y no solamente yendo como turista. No tenés más. Ya estoy, vieron, no quería mufarlo. Pero a mí me está haciendo ruido la panza. Le pedí un matecito, así se dije. Escuchó lo de él y no ya estoy cómodo. No como turista, ¿no? Primero que es un lugar al que voy donde turistas no hay. Y sin dejar de ser turistero, como dicen ahí, he podido tener cierta convivencia con la gente del lugar. De hecho, la primera vez que fui hace 20 años, me llevaron a los cerros. Estuve como 25 días metido en un lugar donde no había ido nunca nadie que no fueran ellos, viviendo y conviviendo con ellos. Fue como una epifanía eso de ver ese lugar en esa dimensión. Y hay algo de la palabra aspirada. Como que no terminan no dicen no. Entonces hay algo que la O no está. Entonces hay algo de economía de recursos lingüísticos. Por un lado, hablan español, castellano, como vos, como yo, pero hay momentos que no están hablando, entonces vos no entendés lo que están hablando. Hay una media lengua, hay algo como Galicia, ¿viste? La boca cerrada. Bueno, y tanto estar ahí, tanto escuchar, tanto observar, tanto
estar, no sé, con una espica se dice la radio esa, la esa de cuero, sí, espica, ¿no? Con Ramonita, una amiga muy entrañable, en una mesa de una cocina con un fogón, con la luz del fogón, donde el pueblo pasaba por esa mesa. Y a mí no me tocaba ser protagonista en ese lugar, nunca me tocó ser protagonista, siempre me tocó ser escucha, ¿no? Un poco lo que hace Dani Selko, ¿no? Que viste que retoma, escucha y escribe en función de lo que escucha. Bueno, la novela tiene ese tono, el tono de lo que yo escuché, no lo inventé yo, lo inventé, no voy a hacer... pero para mí está eso, ¿no? Los diálogos, en las frases entrecortadas, algunas que tenés que recuperar el sentido con mucho esfuerzo, ese como el mismo esfuerzo que de mi oído en ese lugar. Eso sí. Yo intenté que pasara en la novela, ¿no? Sí, a mí me pasó, no sé, a vos de repente, en un momento entrás ya en ese tipo de lenguaje, en esa economía del lenguaje, pero me ha pasado también vos lo habías mencionado antes, los diálogos son muy cortos, viste, como no se van de las manos, que bueno, también tiene que ver con esto, pero me ha pasado de esos 10 líneas de diálogo leerlas y volver a leerlas, porque no había entendido la idea, digamos, sí sabía, también una cuestión de la conjugación de los verbos y demás. Sí, sí. Y nosotros habíamos hablado en una entrevista con Fermín Eloy Acosta, que tiene su novela Bajo lluvia, relámpago, trueno, hablamos mucho del lenguaje, de la reconstrucción del lenguaje, también pensando en Río de las Congojas. Y de libertad. Sí. Terrible. Y pensábamos, bueno, ahí está el lenguaje real y cuando vos lo escribís no hace falta copiarlo, o sea, tenés que alcanzar a que sea veraz nada más, tenés que alcanzar una veracidad. Sí, o que arme un microcosmos ese lenguaje, ¿no? Que pertenezca a algún lugar, en este caso una historia, pero pertenece a esa historia. Es decir, vos tenés que aprender a través de la lectura ese lenguaje. Por eso te cuesta al principio, porque no lo conoces. Entonces, a la medida que va, bueno, eso te pasa si salís del confort de los lugares comunes, de recorridos en el país, y te internás en lugares más profundos, vos vas a ser extranjero, que yo insisto con esa imagen, ¿no? Que a mí me gusta eso del que lea, es una novela que transcurre en Argentina, sí. Pero parece que vos no conocés ese lugar, no hay una referencia que te permita identificar esto. Bueno, esto transcurre en Cosquín, claro. Acá está el chaqueño palavecino, no hay ninguna referencia, y parece que no fuera tu país, ¿no? Que fueras extranjero con relación a esa lectura. Bueno, eso también me parece que es muy importante en el libro, ¿no? No, y es verdad que ubicarte como lector en un lugar no te da comodidad, te hace trabajar. Sí. Te hace trabajar. Sí, aparte también a mí lo que me pasa mucho a veces es que uno le pone sonidos o música a lo que está leyendo, digamos, o lo puede pensar desde ahí. Y como decís, acá, como no hay ningún lugar específico, tampoco tiempo, también cuesta eso, como uno no sabe dónde pararse. Es el personaje y te vas con el personaje también. Sí, sí. A mí me llevaba lo de la voz y el tono a Rulfo. Al Rulfo. Bueno, gracias. Sí. Pedro Páramo. No, yo lo linké mucho por esto esto que decía Juan Villoro, que dice ningún campesino de México habla como un campesino Rulfo, pero vos lees a Rulfo y es la voz de los campesinos. Por eso yo te decía que si bien es una invención esta lengua, hay una reminiscencia que de algún lugar viene y que no podría ser una invención pura, ¿sí? Yo no sé si me hubiera sentado, me habría salido una novela en estos términos desde el escritorio. Acá ese libro está atravesado por la experiencia. Básicamente. Sí, inclusive también me llevó mucho a Pedro Páramo cuando ella va llegando a casas y preguntando, y ese brote de voces todo el tiempo. Me llevó mucho a Miguel Páramo cuando va cuenta la historia de él. Me llevó mucho para ese lado, y me parece eso, una voz muy potente, creada de este lado. Yo creo que lo más importante de la novela es la voz, porque después la peripecia es como una novela de aventuras, ¿no?
que se transforma al final como en un policial queer, como dice un amigo, terminaste en un policial queer, a eso Valentín Prioretti, no sé si lo conocen, pero no importa tanto la peripecia, para mí pasa por otro lugar, ¿no? Yo creo que la poesía de la novela está puesta en ese tono, entonces lo que te invade y lo que te come. Hay otras novelas en donde no hay una apuesta al lenguaje tan profunda. No sé, pienso en la de Gabriela Cabezón Cámara. ¿La China? La China de la China. Claro, que también es las aventuras, podría ser las aventuras de la menora. De la menora. Pero ahí es la aventura por la aventura misma, como si fuera una montaña rusa. Y en algún punto está mal hablar mal de un libro, ¿no? Pero ya que no lo va a escuchar nadie esto. Como que la montaña rusa en sí misma me aburre. Llega la aventura cuando quizá de niño o de adolescente, ese era un universo muy asequible y que te ponía vibrante. Yo creo que acá está eso mismo, pero tiene este componente lingüístico que te coloca como oyente, ya no te diría como lector, como oyente en un lugar medio incómodo, que la peripecia pasa a un segundo plano. Entonces hay una tensión todo el tiempo. Después la novela empieza como cuando pasa a la segunda parte, que entra a territorios más conocidos, empieza a aplanarse un poco, ¿no? Pero al principio es muy denso eso, muy pesado, y es en la tensión entre una lectura, un impedimento de lectura y la lectura donde me parece que está el potencial. Yo me estoy tirando a veces a mí mismo, ¿no? No, es entonces buscado ese paso. Díganme que no. No, eso no es la verdad así. que nada que ver. No, nada que ver, flaco. Ese paso a la segunda parte, donde vos decís que se aplana. Sí, se aplana un poco porque sí, y también tiene que ver con la experiencia, porque si bien no hay como unas marcas territoriales, yo trabajé durante 25 años, yo fui docente en Florencio Varela, pero no en el centro, en el último cordón, en el mismo barrio, así que yo el conurbano lo retengo, pero mucho. Pensá todos los días durante 25 años. Yo tengo 55, me jubilé, soy jubilado. Y es otra cosa. Me parece que ahí la novela empieza a entrar en otro lugar que tiene que ver con otra historia. Quizá el punto de partida de la novela sea el conurbano, porque a mí me pasaba todo el tiempo. Había una población en la escuela de muchas familias correntinas, algunos mendocinos tucumanos, paraguayos un montón, obviamente. Y yo siempre, siempre fui chusma. No sé, el escritor, si no es chusma, si no preguntás, si no indagás, si te quedás que todo te va a venir de... y todo el tiempo indagaba en esa cuestión de las historias previas que traían esos pibes y pibas del interior del país. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tu abuela? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Alguna historia? Trabajaba mucho con Ambrosetti. Era alucinante trabajar con Ambrosetti, porque un libro que tenía 100 años y contaba leyendas de Misiones, seguían vivas en la historia familiar de esos pibes. Entonces yo me preguntaba, bueno, a ver, esos desplazamientos, como el que hace la menora, ¿qué esconden? ¿Qué esconde uno cuando se desplaza? ¿Qué calla? No solamente qué calla, porque cuando yo hablaba con esas chicas, ya estábamos, yo no tenía que poner el oído, ya esa chica y ese chico hablaba como hablaba yo, ¿sí? Claro. Era directa la relación. Pero ¿qué lengua escondía ese chico que venía de Bolivia, este chico que venía de Tucumán? Seguramente escondía una lengua, ¿no? Claro. Y una historia. Entonces un poco la novela es contar una de esas historias escondidas y recuperar ese lenguaje perdido, que a su vez es el lenguaje perdido de los cerros, porque, no sé, si hubo un lugar donde la conquista fue tremebunda, fue en la conquista española, porque los araucanos, dentro de todo, zafaron un montón de tiempo más, ¿no? Fue en el noroeste. Todos sabemos lo que pasó con los Quilmes,
pero no fueron solamente los Quilmes, estaba lleno de parcialidades, cantidad, que ya habían sufrido la conquista del Inca, que había trasladado a los hombres de una tribu al otro lado de la cordillera, entonces ya había generado una mixtura en donde el idioma ese que dicen que acá no andás a ver, hay una lengua perdida en el noroeste, que no existe, que no es el quechua. Algunos dicen que el quechua es la lengua que trajeron los curas para evangelizar, por lo cual tampoco es esa. Hay una sonoridad que no está. Entonces, bueno, a mí también ahí me parecía, estoy mezclando todo, ¿no? Pero me parecía que la novela iba también a meterse en ese lugar. ¿Será esa media lengua que yo les escucho a veces, esa lengua perdida? No sé, bueno. Sí, eso está en la novela, está presente esa lengua que no termina de definirse en ciertos sentidos de conocidos nosotros, de poder reconocerla. Y hay una hibridez ahí que a mí ponerle me llevaba también mucho a Sama y a ese estilo de composición de lengua, dice Juaz mismo. Creo que hay algo ahí pero en ese Juaz yo me siento yo creo que ahí, o en los comensales de Libertad de Metrópolis, o en Dos Veranos de Elvira Orfé, los protagonistas son indios. En Sama ya ahí tenemos un problema, porque no es que es el que mira, es el que mira, no es desde adentro. Podría decir, vos quién sos para hablar de los indios, viste que ahora hay que estar empoderado en quien uno es para poder hablar de algo. Bueno, la literatura no existiría, ¿no? Si yo me empodero en querer contar una historia en ese ámbito, en ese mundo, me puede salir mal o bien, pero es lo que yo quiero hacer y tengo todo el derecho. Y me parece que pensá en Sara Gallardo, chicos. Sara Gallardo, vos le ves las fotos y yo nunca la vi en un video, pero era una cheta, tiene una pinta de una cheta. Era de los Mitre, de los Gallardo. Y escribió y dice, Juan, ¿cómo hizo para darle voz a ese tipo? Entonces, hay un misterio, ¿no? También en todo esto. No sé. Pensaba, ya que hablamos de libertad y lo mencionamos a Río, también pensaba en para meternos un poquitito en la historia también, para hablar de ningún lugar, en la presencia que tienen los muertos, en este caso en La Menora, digamos, porque uno se muere alguien, va leyendo, se murió, y esa presencia, esa voz también no va a dejar de aparecer. Sí. Y es clave para el devenir de La Menora. No sé, y me acordé con las voces de los muertos, yo todo el tiempo. Los propios, los ajenos. No sé, Perón sigue hablándonos en la oreja todo el tiempo, cuando está mirando lo que pasa. Entonces, los muertos no es una voz que se termina, es una voz que continúa, y más en el arraigo familiar. Bueno, Comala, Pedro Páramo, bueno, más lejos. Locura. Eso es como la sustancia. Acá, bueno, hay como incidencia. Primero, hay una anécdota que tiene que ver con ese viaje que les conté al principio. A los 2 años de haber ido yo quedé parado en una de las postas en la casa de un señor que se llamaba Don Juvencio, que fue donde comí por primera vez con todo este colectivo de personas, cantores, viste la carne con el cuchillo, las caras, el fuego, sin luz eléctrica, obviamente, en el medio del cerro. A los 2 años cae un turistero como yo al mismo lugar y termina muerto, descuartizado y quemado, que fue un caso que se conoció a nivel nacional. Muchos van a como el tema del San Pedro, ¿viste? Sí. Andás a ver ahí dónde terminaron, que no fue mi caso. Y yo ahí, ¿viste? Esto es como el hilo entre lo que es y lo que no sé. Mucha gente joven que se ahorca. Hay algo ahí de la vida y la muerte, que los cementerios, el vínculo que tienen con el Día de los Muertos, no existe acá eso. En las casas hay altares, parece Japón, ¿no? Que traen el pan, le ponen el pan y el muerto está conviviendo con la gente y come con ellos. Hay algo ancestral que ahí no se terminó, que este mundo, esta vorágine que vivimos y que nos atrapa y nos consume, a ellos no, todavía, en cualquier momento sí, que está vivo. Bueno, la novela da cuenta de eso, creo yo.
Sí, yo pensaba eso de los ritos, que la novela arranca un poco con eso, con un rito, digo, la danza que hace el viejo con el fuego y todo esto que nos estás contando de materia personal. Pensaba eso, es un libro que arranca con un rito y que se instala y es eso, es el muerto que no se va y tal vez es el muerto que habla mucho más que antes. Y sigue hablando en ese caso a través de la literatura, porque es el único que tiene libros en el pueblo. Y aparte guardados en un baúl, que le lee a una nena que no entiende y que cuando termina el periplo de la primera parte, que es extenuante, ella encuentra lo que encuentra y puede completar ese poema a través de la memoria y entenderlo. El milagro de la literatura, ¿no? Porque entiende su propia vida, no es que entiende otra cosa, lo que le pasó al viejo. Y lo del árbol, ella dice que baila como alrededor del árbol, porque el árbol, cuando dicen árbol, al menos en esta región donde yo voy, se refieren al algarrobo. El genérico es el nombre, está en el árbol, no vas a ir a otro, vas a ir al algarrobo. Y ellos cuelgan, tienen una festividad que cuelgan en el algarrobo unas cositas y bailan alrededor del algarrobo porque creen que ahí está la divinidad. Entonces, bueno, sí, la obra comienza imbricando el occidente con ese mundo y quemando occidente y volviendo al rito para morir, ¿no? Pasa un poco eso cuando comienza la novela, así se inaugura el texto. Bueno, ya llegando al final de esta charla, te agradecemos obviamente, pero preguntarte, todavía no te soltamos, es un libro que roza el género. ¿Cuál? Y para mí tiene elementos de terror potentes, que los podría tener Pedro Páramo, digo, pensando ese paralelo que estábamos haciendo. Creo que hay ahí un roce con ciertos elementos del género que te sirven, que los traes, los usás. ¿Cómo te llevas con los géneros en general? Ojo, porque hay un solo elemento que podríamos vincular con lo mágico, que es el tema de los duendes, pero eso es un relato. Y de hecho en ningún momento en la novela ocurre nada más que el relato de los duendes, no es que aparece un duende. Claro, sí. Entonces lo que opera es el relato, ¿no? Y con los géneros, yo, en principio ubicaría esta novela dentro de lo que es el regionalismo, ¿no? Que es también como una mala palabra, yo qué sé. Me parece que justamente hubo una época en este país donde la novela regional tuvo su esplendor. Yo leo a Selva Almada, leo Ladrilleros y digo, bueno, qué bien que alguien me pueda contar algo que desconozco y que lo pueda contar también al mismo tiempo, ¿no? Ahora, si vos me preguntás, ¿yo ubicaría mi novela dentro del género regional? No sé, porque aparte no sé mucho qué es la novela regional. Intuyo, pero no sé muy bien. Después, esto que dice Valentín, bueno, pero termina siendo un policial queer. No es una decisión, ocurrió eso. Ahora, quizá tenga que ver más con la lectura, porque, por ejemplo, el terror es algo muy personal tuyo, claro. Porque yo no tengo la más pálida idea en este momento dónde podría ubicarlo dentro de la novela. Así que no sé. Estoy como Elvira Fe. Te dije que no planifico. Te dije que no. Che. 3 veces se lo dije y le seguía preguntando lo mismo el chabón. Pero te dije que no planifico. No. Bueno, pasa cuando vas a una entrevista sin leer. Quedas. Hay unos pares de esas en la tele. Hay un par de muy buenos. Es tremendo eso. O que te hacen una entrevista de una obra de teatro que no vieron. Yo no quiero más eso. No. Charlemos de lo que sabemos, lo que vimos, de lo que tenemos en común, porque si no es medio raro. Es raro. Che, bueno, hemos llegado al final de esta muy buena charla, esperada charla que teníamos ganas de hacer hace rato. Te felicitamos por A Ningún Lugar, nos parece un novelón. Y destaquemos que es de una editorial del Estado bonaerense, un Estado que está agitando la cultura, que está queriendo contribuir. Ustedes piensen, existe en la provincia de Buenos Aires, hablando del premio, ¿no? Que
que posibilitó la edición de esta novela. ¿Algún privado que genere un premio de esta envergadura, con edición, no existe? Entonces, no es real. El Estado ocupa esos lugares que son necesarios, que nada, ni con la tuya, ni con la mía, ni con la de todos, y con la mía, yo también puedo decir con la mía lo que quiero. Yo con la mía quiero que haya una editorial del Estado que promueva la cultura de la provincia de Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires no pase a ser central, entienda que tiene su centralidad, que es una cosa muy diferente, ¿no? No es una cuestión de la competencia del puerto de Buenos Aires con el puerto de La Plata, sino que hay, como decía Vito Ramil, el cantante Río Grande do Sul, hay tantos centros. Le decían, ¿por qué vos no te fuiste a Río de Janeiro, te quedaste hay tantos centros como posibilidades de cultura, ¿no? Donde estoy yo también es el centro. Eso nunca lo entendimos los de acá, nunca. Siempre hay algo y llaman a alguien que triunfó en Buenos Aires para que venga a dar cuenta de lo que es triunfar, ¿viste? Unas pelotudeces que... Entonces, bueno, yo festejo que por primera vez un gobernador viva en la provincia, que un gobernador tenga una editorial, que haya promovido la existencia de una editorial. Después podemos discutir miles de cosas, ¿no? Pero en principio, nada, hay que destacarlo eso. Y aprovechar, obviamente que suscribimos lo que decís, y aprovechar que está abierto el premio Eve Ward de novela 2024 hasta el 24 de mayo. Va a estar abierta la convocatoria, así que aprovechen, porque es eso, es una editorial del Estado que labura de manera increíble y que promueve la cultura y que da la batalla cultural que hay que dar en este contexto que estamos viviendo. Que la pueden bajar gratuitamente a la novela en el sitio web de Ediciones Bonaerenses, por lo cual es de distribución gratuita. Está bien, no está bueno por ahí leer en la compu, en el celu, pero es una posibilidad, ¿no? Nelson, te agradecemos un montón por haber venido hasta nuestra querida comunidad ferroviaria, Radio Trinchera. Me curaron, loco. La verdad estoy eternamente agradecido con esto. Ahora salgo y de vuelta. Ahora otra vez, pero bueno, ahora no pasa nada. Ya no pasa nada. Nelson, te agradecemos un montón. Bueno, a ustedes.